Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy 20 de junio de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Bueno, vamos a empezar hablando de Colombia porque tiene muchas aristas lo ocurrido en Colombia. La victoria de Gustavo Petro con su fórmula, la doctora Francia Márquez, permite desalojar del gobierno, subrayo, del gobierno, al uribismo, pero no es el desalojo del uribismo del Estado, ya no se diga de la sociedad. Creo que esto es sumamente importante, o sea, hay muchas aristas en esto de lo que ha ocurrido en Colombia. Recordemos que Colombia es un país, el tercer país más poblado de América Latina. El primero es Brasil, después México. Brasil ya tiene alrededor de 220 millones de habitantes. México que anda por los 130, más los 40 que viven en Estados Unidos. Y Colombia que ya está en 51 millones de habitantes. O sea, es muchísima gente. Creo que esto es relevante. Luego la economía colombiana que está concentrada en el gran capital colombiano y cuyo motor es el narcotráfico. El motor principal de la economía colombiana es el narcotráfico. Y tanto en su producción como en su distribución está controlado por Estados Unidos con distintos instrumentos, empezando por la DEA, que es el principal cártel de narcotráfico en América Latina y que controla las más importantes rutas de distribución de la cocaína que sale de Colombia. La controla la DEA, pero también controlan la producción. Entonces ese es otro factor muy importante, otro más, ¿verdad? En Colombia hay dos estados paralelos, el estado oficial y el estado paramilitar, que actúa según sus propias normas y reglas y con sus propios centros de poder, que son la oligarquía cafetalera, los mineros, vinculados también a la producción de petróleo, que no es en gran escala, pero lo tienen, los ganaderos, y el narcotráfico, en un estado paralelo. Y eso está bajo absoluto control del uribismo, que es la representación del imperialismo norteamericano en Colombia. De manera que la victoria electoral de Petro y de sus aliados es relevante porque le da esperanza al pueblo colombiano de que puede haber un cambio. Colombia vive en guerra desde 1948. Es muchos años. Son casi 75 años de vivir en guerra. Guerra contra el pueblo. Es muy importante. Guerra contra el pueblo. Han habido probablemente alrededor de 2 millones de colombianos asesinados por fuerzas represivas de distinta naturaleza en Colombia. Sobre todo campesinos. Las matanzas,
La barbarie que se ha cometido en Colombia no tiene parangón en América Latina. Nada se equipara a lo que ha ocurrido en Colombia, a lo que sigue ocurriendo en Colombia. Entonces, seguramente la primera tarea que debe tener Petro es la pacificación de Colombia. Pero la pacificación de Colombia no solamente es desarmar a los paramilitares, sino buscar las causas profundas que están en las raíces de la sociedad colombiana, que comienza desde la época de Bolívar, pero eso es mucha historia, ¿verdad? Entonces, Petro lo que puede aspirar es a iniciar la pacificación de Colombia, iniciar ese proceso. Que dejen de matar campesinos, que dejen de matar luchadores sociales, que dejen de matar guerrilleros desmovilizados, que dejen de matar promotores de derechos humanos, que dejen de matar indígenas. Todos los días hay asesinatos políticos en Colombia, todos los días. Con solo que se lograra eso, ya yo me doy por pagado. Lograr que la gente pueda vivir en paz. Que dejen de matar al pueblo. ¿Verdad? Yo creo que hay mucho que votó por Petro con esa esperanza. Yo vi fotos de campesinos que tuvieron que viajar decenas de kilómetros para poder llegar al sitio donde votan, porque en Colombia hay una política deliberada de que la gente del campo no vote. Entonces alejan lo más posible los centros de votación. Por supuesto, con los indígenas pasa lo otro tanto. Indígenas que iban en bote atravesando esos ríos por el deseo de ver un cambio. Hay una de las promesas de Petro que es muy importante, y es que él dice que hay que priorizar la producción agrícola y favorecer a los campesinos. Eso atrae mucho. A ver si lo puede cumplir. Bueno. Ahora bien, yo creo que con solo la alegría que tenían ayer millones de colombianos por el triunfo de Petro, pues entonces ya tenemos que alegrarnos nosotros. Otra cosa es si él es consecuente y lucha por cumplir esas promesas. Otra cosa es su comportamiento en política exterior, que ya lo veremos. Pero ya en principio, pues hay que alegrarse con el pueblo colombiano, porque por lo menos ya el uribismo no va a ser gobierno. Pero sigue controlando la Corte Suprema de Justicia. Controla el ejército, controla la policía, controla todas las fuerzas armadas. Control absoluto, férreo. Son una banda de asesinos los que hay de jefes de todos esos cuerpos armados. Bandas de criminales, verdaderos criminales, de criminales de guerra. Entonces, el aparato del Estado, el aparato coercitivo del Estado está en manos de Uribe, ¿verdad? Y el entramado de todos los empleados públicos, eso está penetrado. Ahora vamos a ver cómo acomoda las cosas Petro para poder impulsar su programa de gobierno, pues. Y luego está el poder económico, los banqueros, los mineros, los cafetaleros y otras ramas de la agricultura, los narcotraficantes. Todos esos son poderes reales. Y él va a tener que administrar esas contradicciones, de qué manera logra colarse. O sea, si Petro realmente es consecuente, su primera tarea es construir poder. No puede construir poder si no es con la gente, si no organiza a la gente. Él tiene una alianza electoral que es bastante difusa, bastante porosa, pues. Y el cemento que los ha unido es desalojar a Uribe, es vencer a Uribe, eso es lo que los ha unido. Más que un programa, lo que los ha unido es sacamos de Uribe. Ya eso es importante, porque no haya ganado Uribe, ya es importante. No significa la derrota estratégica de Uribe, todavía no, pues, pero es una derrota importante, pues. Ni siquiera pudo competir en la segunda vuelta. Y ayer, no crean que el resultado que es oficial, ¿verdad? El resultado oficial son 11.281.000 de votos para Petro y Francia Márquez,
y 10.580.000 para Rodolfo Hernández y Marilén Castillo. Pero no crean que esa es la realidad. O sea, se calcula que Uribe logró introducir fraudulentamente entre 500.000 y 600.000 votos, porque él creía que eso era suficiente para garantizar que Petro no ganara. Y le hizo falta. Le hizo falta. Sobre todo porque hay alrededor de 700, casi 800.000 votos entre blanco, nulo y sin usar o no marcado. Entonces eso también, eso no le entra en el cálculo de Uribe, pues. Pero sí, sembró, sobre todo en los departamentos que él controla, en términos absolutos. Ahí sembró votos medio millón, entre medio millón y 600.000. Estaba leyendo, ese es el cálculo de algunos observadores, pues. Y no pudo, pues, no fue suficiente lo que él sembró para lograr quebrar la victoria de Petro, pues, que se construyó sobre todo es interesante, pues, en toda la parte del Pacífico, toda la parte de la costa caribeña y Bogotá, la ciudad de Bogotá, pero ahí es como un anillo, ¿verdad? Ahora, a mí, yo en lo personal, a mí ni me va ni me viene si Petro simpatiza o no con nosotros, no me tiene sin cuidado. En cambio, sí aspiro a que Petro nos respete, ya está. No le caemos bien, no me importa. Si tampoco él me cae bien, pues, pero que nos respete. Nos respete, ya está. Es lo único que se le va a pedir, creo yo, a Petro, respeto. Respeto a nuestra manera de ser, a nuestra manera de gobernar, a nuestra manera de ejercer la democracia, a nuestra autodeterminación, a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Respeto. Él cruza esa línea del respeto y ahí nos va a encontrar. Entonces, no podemos pedirle a Petro que sea un antiimperialista porque no es un revolucionario, no lo es. El M-19 nunca fue revolucionario, nunca, él viene de ahí. Pero bueno, ese va en otro costal. No podemos aspirar, o sea, ¿cómo te dijera yo? La característica principal para definir a alguien que se diferencia de otros sectores políticos es si sos antiimperialista o no. Y Petro no lo es. No lo es. Hay que quitarse la venda de los ojos. Aspiramos a que nos respete. No a que se sume a un bloque antiimperialista, porque no lo va a hacer. Ni quiere, ni puede. ¿Verdad? Pero sobre todo no quiere, porque no está en su ADN ser antiimperialista. De cara al pueblo colombiano, hombre, dos cosas diría yo. El iniciar ese proceso de pacificación que es complejo. No solo es desarmar las bandas paramilitares que pululan por todo Colombia, sobre todo en el sector rural. No solo es desarmar, sino depurar las fuerzas armadas que están bajo un control férreo de Uribe y de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un control estricto de los mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero bueno, que iniciar ese proceso, la depuración de la policía, etcétera, pues. Sino, y también iniciar el proceso de la justicia social. Iniciar ese proceso, que se le note, pues, que hace el esfuerzo. El 39% de los colombianos vive en la pobreza. 39%. Una salvajada. No solamente es en el sector rural, es también en los grandes cinturones, que se le llama así, de las grandes ciudades colombianas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, en fin, Sincelejo, o sea, en todos los grandes centros urbanos de Colombia, ahí aproximadamente el 40% de la población vive en la pobreza, sin servicios sociales, en el desempleo, con una vivienda sumamente precaria, sin posibilidad de acceder a la educación y a la salud.
Entonces es una tarea colosal. Hay que ver, lleva 60 años, perdón, 75 años en guerra, pero guerra desde el punto de vista militar y paramilitar, y también desde el punto de vista económico. Guerra total, una guerra de clase. O sea, creo que Colombia es la máxima expresión del odio de clase que existe en América Latina. Bueno, quizás Guatemala, a ese nivel, al nivel de Guatemala. Pero en Colombia es impresionante. El odio de clase, el odio también racial, odio contra los negros, odio contra los indios, pero odio. O sea, se le sale por los poros. Odio a los campesinos. Y eso no creas que eso es solamente un odio de los ricos. No, eso ha atravesado toda la sociedad colombiana, los sectores medios también. Porque la penetración ideológica, ¿no? El color de la piel lo relacionan con el respeto. O sea, en la medida que tenés determinado color de la piel, pues ya no mereces respeto. Ni siquiera te consideran ser humano. Pues. Es impresionante, ¿verdad? Es sumamente complejo, muy complejo lo de Colombia. Con nosotros, ¿qué quisiéramos? Además de que nos respete como país, nos respete como pueblo, como gobierno, también que respete el fallo de la Haya. Por ejemplo, pues ya eso sería una buena señal. Él había dicho cuando estaba de candidato antes de la primera vuelta de que él lo que haría es una negociación pues con Nicaragua para ver de qué manera se aplica. Porque no se trata de un capricho de Nicaragua, ¿no? Hay un fallo del máximo tribunal del mundo, que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si Petro realmente busca cómo resolver esa disputa aplicando, acatando el fallo de la Haya, va a topar con el cártel de la DEA. La DEA es la que ha empujado que no se reconozca ese fallo porque esa es la ruta del narcotráfico de Colombia a la costa este de Estados Unidos. Desde ahí ellos tienen su ruta y la establecen ellos, la custodiada por la Armada colombiana además. Así que aquí estamos hablando de palabras mayores. El motor, repito, de la economía. Daniel lo dijo muy bien la otra vez, no sé si te acordás, hace como 3 o 4 meses. Daniel decía, ¿alguna vez han visto que Colombia padezca problemas de efectos de las crisis económicas internacionales? No, pues porque siempre recurren al dinero del narcotráfico. Siempre hay reales. Y es por eso. Pues. O sea, el volumen del negocio de la droga es descomunal. Estamos hablando de miles de millones de dólares. No creas que esto es de centavos. Miles de millones de dólares que se producen en droga, en cocaína y en distintas variantes ahora. Crack, cocaína pura, etcétera. Cocaína líquida. Tanto en la producción, los laboratorios que ahí tienen. O sea, cuando nosotros decimos laboratorio de droga, pensamos tal vez en algo chapiollito ahí en hacer. No, hermano. O sea, laboratorio en toda forma. Aire acondicionado, helipuerto. O sea, estás hablando de una infraestructura que cualquiera diría que ahí lo que hay es una fábrica, una acería o una fábrica de cartón, por decir algo, pues, o un matadero. No, hombre. Son los laboratorios de la droga, donde hacen la pasta de la cocaína, pues. Custodiado. Vastas zonas de Colombia, muy cerca de los puertos, sobre todo, o cerca de la costa, mejor dicho, más que de los puertos. Imagínate vos que hasta submarinos ocupan. Pues. Tienen una flota de submarinos. Tienen una flota aérea, por supuesto. Avionetas, helicópteros y aviones. Tienen pistas. O sea, eso es... y para los que no estamos involucrados en esas cosas, nos parece inimaginable.
de la envergadura, de la inversión que hay para sacar ese dinero, para sacar una ganancia, qué sé yo, 15, 20 más de lo que invierten, pues. Y todo lo que eso implica. O sea, el producir droga, puede decir alguien, pero esa es la droga, el que quiera consumir la... No, hermano, sí que eso tiene o sea, la producción, distribución y consumo de droga no es fortuito. Siempre ha tenido intenciones. Desde la época que Gran Bretaña consumía el opio, hizo la guerra del opio, se la inventó a China y hizo que los chinos consumieran opio desde entonces, porque eso adormece las conciencias, las voluntades, sobre todo en la juventud, e impide que se sumen a luchas sociales. O sea, eso es deliberado, eso no es fortuito, eso no es que, bueno, se dio el fenómeno, no. Y por eso, por ejemplo, el otro día te lo comentaba, ¿no? La operación que hizo Estados Unidos, la OTAN, no hay que excluir a los europeos que son corresponsables de ese tipo de estrategia perversa. Lo que hizo Estados Unidos y la OTAN allí en Ucrania de establecer una base de producción de narcóticos, sobre todo químicos, e introducirlos en Rusia, en distintas zonas de Rusia. No creas que solo en Moscú, no. Vastas zonas de Rusia, y distribuirlo entre los jóvenes. De manera que tienen un problema. En Rusia hay un problema de consumo de drogas y quebraron la principal red que abastecía desde Ucrania, pero no creas que es la única, hay muchas otras redes. Solo para darte una idea, pues, o sea, el consumo, el inducir el consumo de droga es deliberado. Aquí lo quisieron hacer. De hecho, aquí teníamos un problema, acuérdense, en los años 2000. Acuérdense que ya había un problema serio aquí de consumo de droga. Y aquí, menos mal que Daniel ganó, pues, porque quién sabe dónde estaríamos. Y ha habido un esfuerzo sistemático de la Policía Nacional para quebrar los expendios, los minoristas, y también para quebrar el tráfico de mediana y gran envergadura, pues. Claro, hace falta mucho, pues. Ya quisiéramos nosotros que cerraran un montón de expendios que uno conoce y ahí siguen operando. Pero se ha hecho un gran esfuerzo, pues. Y ya no tenemos ese gran problema que había de un consumo masivo de droga entre la juventud, pues. No ese es el problema. No estoy negando que hay, sino que ya no es el problema social que había hace 15 años, pues. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Sigamos con Colombia, pues. Entonces, a mí me parece que esas celebraciones de ayer de los colombianos, ya eso vale la pena, pues, que Petro haya ganado. Me cae mal el tipo, pues, ya lo sé. El tipo además tiene doble cara en muchas cosas, sí, ya lo sé. Pero hombre, si es consecuente con lo que él planteó, si de verdad quiere cumplir lo que le prometió a su pueblo, ya eso es bastante, pues. La pacificación, ya te digo, la pacificación no es lograr que se desarme el Ejército de Liberación Nacional, que es la fuerza armada guerrillera que queda, la principal. No es eso, ¿no? La pacificación es que dejen de matar al pueblo, que dejen de asesinar al pueblo colombiano, que cese la persecución sindical, política, social que hay en Colombia, que cese. Eso no es un decreto, no es que mañana, porque asumió el 7 de agosto Petro la presidencia de Colombia y al día siguiente ya no hay. Eso no es así, es un proceso. Y Uribe va a hacer todo lo posible por hacerle la guerra, por impedir que él alcance ningún tipo de logro. Y tiene instrumentos en sus manos suficientemente poderosos. No solo el dinero, no solo la representación de Estados Unidos, sino además las Fuerzas Armadas, sino además el narcotráfico. El jefe, el gran capo narco en Colombia es Uribe. Y eso es mucho dinero, eso es mucho poder. Y le va a hacer la vida imposible. Además tiene el control de distintos instrumentos del Estado. Entonces, bien, Uribe va a la guerra. Eso es evidente. Pues Uribe no se va a quedar de brazos cruzados. Para nada. Y él es
especialmente maquiavélico, ¿no? Un tipo que es más desagradable. Yo los colombianos podían simpatizar con ese hombre, bravo. Y le hicieron 2 veces presidente, le hacían caso en los candidatos que él proponía. Es un tipo desagradable. Vos lees las redes sociales, todas, y el uribismo tiene distintas señas de identidad, ¿no? Una seña de identidad del racismo, una seña de identidad del clasismo, una seña de identidad del anticomunismo. Otra seña de identidad la vulgaridad, son vulgares. Un lenguaje soez para expresar, no tienen ningún respeto por los demás. Ese es Uribe. O sea, el fenómeno de Uribe es expresión de la propia clase dominante en Colombia, no se nos olvide. Los medios de comunicación están al servicio de Uribe. La Caracol. La Caracol es nauseabunda, que es el capital español mezclado con colombiano, pero principalmente el capital español. Es nauseabunda. Terrible. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, los otros canales de televisión. Eso es totalmente controlado por el poder económico, por los narcotraficantes y por Uribe. Frente a todo eso tiene que operar Petro. ¿Cómo le va a hacer ese problema de él, verdad? Yo repito, pues a nivel internacional, aspiramos a que nos respete. Aspiramos a que respete el derecho internacional. Lo demás es lo de menos. Son solo las 2 cosas. Que respete a Venezuela, que respete a Cuba. Que no va a respaldar a Venezuela, no importa, pero la respeta. Que no va a respaldar, no importa, pero respeta a Cuba. Y así. Cosa que no ocurre con otros gobiernos que se disfrazan de izquierda. Y aquí quiero entrar al último tema sobre este asunto. Miren, una de las... Se nota ya desde hace unos 25, 30 años. Una de las maneras de pervertir el concepto de izquierda, el concepto de alternativa revolucionaria, es que ha tenido los yanquis ha sido apropiarse de esos términos y de fuerzas que se autoproclaman como de izquierda y que no lo son. Porque para poder ser de izquierda tenés que ser antiimperialista. Si no, vos no sos izquierda, sos socialdemócrata, sos lo que vos querrás, pero no sos izquierda. Entonces han castrado ese concepto y ahora hablan de la nueva izquierda. Ese es un concepto imperialista. Nueva izquierda solamente porque aceptás el imperialismo. Entonces, vos aceptás el imperialismo y ya sos buena gente para ello. Es todo lo que pasó en Nicaragua con aquel fenómeno que hubo en los años 90 de un sector de lo que fueron sandinistas y que andaban desesperados por matricularse y adquirir la licencia de demócrata, matricularse en los cursos de Estados Unidos que te daba la licencia de demócrata. Desesperado. Y el resultado ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Es decir, aquí, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Desde plataformas de ONG, disque sociedad civil, han construido un determinado tipo de liderazgo, con determinado tipo de formación, que es lo que se autoproclaman defensores de la sociedad civil, de los derechos humanos, no sé qué chochada más, pero que en el fondo son defensores del sistema imperialista. Para eso están disfrazados con un discurso que dice ser de izquierda, que dice reclamar determinadas libertades. Mira lo que pasó en Chile. En Chile, persiguiendo mapuche, declarando los terroristas. Vean lo que está pasando en Chile. Más de lo mismo de Piñera, es lo mismo, lo que está ahí, con otra vestimenta. O lo que pasó con los Fernández en Argentina. Y así podríamos seguir citando ejemplos. Entonces, siempre tenemos que, creo yo, pues, que nosotros desde una perspectiva sandinista, y los sandinistas somos revolucionarios, desde una perspectiva sandinista siempre tenemos que buscar cuál es el lineamiento fundamental de cada fuerza.
una fuerza política que no se define antiimperialista no es revolucionaria, ni es de izquierda siquiera. Puede ser socialdemócrata. ¿Vale? Pues, ¿cuál es la diferencia? Los socialdemócratas quieren hacer un capitalismo más bonito, pues. O sea, la reforma del capitalismo. Pero el capitalismo en esencia, pues. Con toda su capitalismo y además en las actuales circunstancias del mundo, un capitalismo que defiende el orden imperial del mundo. Ese es el capitalismo hoy en día. Vos tenés poder. En Nicaragua funciona un sistema capitalista de producción, nadie lo ha negado, pero la orientación política no es capitalista. Ya vamos a hablar de eso más tarde, a propósito de unas cosas que decía Putin el viernes pasado. Pero bueno, o sea, siempre busquemos, creo yo, cuál es la posición de determinada fuerza frente a Estados Unidos, frente a la OTAN, cuál es su posición. Y ahí sacamos conclusiones. Anda con medias tintas, ¿no? Es que aquí ya no hay lugar para las medias tintas, hombre. Como el otro día decía, lo de la barricada, ¿no? Si estás, ¿a qué lado de la barricada estás? En medio no hay nada. No hay. ¿Estás en un lado o estás en el otro? No te enredes. ¿Verdad? Y lo mismo, nosotros decimos siempre lo mismo, no solo a nivel internacional, sino también a nivel local, en qué lado de la barricada está. En la defensa de los intereses del pueblo o en contra de los intereses del pueblo, ya está. Si estás en la defensa de los intereses del pueblo, no podés estar con los gringos, hombre. El poder de los yanquis es, por definición, antipueblo, antidemocrático, anti-estado de derecho, anti-soberanía, anti-estado nacional, anti-todo. Porque solo ellos mandan, solo ellos quieren mandar, solo ellos quieren disfrutar de la buena vida. Entonces creo que es importante, pues, creo que nos va esclareciendo a todos desde el punto de vista ideológico de estos eventos, pues, porque a veces nos entusiasmamos de más. Por ejemplo, a ver, ¿qué caso más bonita que el discurso de Pedro Castillo cuando asumió la presidencia en el Perú? ¿Y en qué terminó Pedro Castillo? ¿En qué terminó? Gritando ahí en Los Ángeles, y hace 4 o 5 meses asumió el poder, no, menos, un poco más. Hace como menos de un año, sí. ¿Y en qué terminó? Gritando ahí en Los Ángeles, América para los americanos. Ese fue su cierre. Tristísimo, pues. Después de un discurso maravilloso que se tiró, recuperando los saberes, la sabiduría indígena, recuperando la tradición indígena, inca, reivindicando a los pobres, a los maestros, etc. Y ahora es cualquier cosa. Y así podríamos... O el discurso de Xiomara en Honduras, vamos a ver. ¿Me entendés? O sea, los discursos pueden ser muy bonitos, muy emotivos, muy recurrir a la emoción de los pueblos, pero hay que ir a los hechos, a las definiciones y a los hechos. ¿Me entendés? En fin, deseémosle buena suerte, sí, al pueblo colombiano, que le vaya bien con Petro, hombre. Deseémosle buena suerte. No seamos a ver de malagüero. Me alegro porque la gente se alegró. O sea, estás hablando de que por Petro votaron un poco más de 11 millones, a ver, aquí tengo la cifra, 11.281.000. Bueno, 11 millones se alegraron ayer. Si se alegran 11 millones, pues yo me alegro con ellos. Tengo mis propias aprensiones. Bueno, tenés derecho. Pero ojalá que pues le vaya bien, que Petro no los traicione. Que Petro cumpla lo que les prometió. Eso le deseamos al pueblo colombiano. Y que de la mano de Petro y de su gobierno, el gobierno también de Francia, que conquisten la paz, que dejen de matar gente y que inicien el proceso de justicia social. Que les vaya bien, hombre, en serio. Otra cosa es que calculemos que les va a ir bien o no, esa es otra cosa, pero en principio les deseamos buena suerte al pueblo colombiano. Regresamos con otras muchas cosas, quién sabe si nos va a dar tiempo de tanto que hay, son las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Felicidades a los leoneses. Hoy es el aniversario de la liberación de León. Así que me imagino que hoy va a haber marcha en León. A ver si... Porque ya el sábado fue la del repliegue. La del repliegue y mi amiga la de Bataola. Estuvo buena, pero apenas el calentamiento, ¿me entendés? Porque viene el repliegue y después hay que ver si el 19... Pero bueno, para desperezarse está buena, pues, pero vamos a ver si se supera ahí con el repliegue y después los leoneses, a ver cómo les va hoy, ¿verdad? Las fotos son buenas, las fotos de ahí de la marcha del sábado, pues estaba lloviendo además. Algunos dicen que fue muy temprano y que ahora hay mucha pereza, ¿verdad? Bueno, pero estuvo bien, pues. Para ya empezar al training. Después, ¿cuántos años llevamos ya sin 19? 2 años. Bueno, sin 19 no es. Sin gran acto. 2 años, pues ni 2020 ni 2021. La última vez fue en el 40 aniversario, ¿te acordás? Aquel salvajada de acto que hubo. Y aquel discurso de Daniel que fue espectacular. 19 de julio del 2019, espectacular fue ese discurso, mano. Difícilmente superable en términos de emoción, ¿no? O sea, y aquella multitud. Pero bueno, ya, vamos calentando motores. Rumbo al 19, rumbo al 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y vamos a hablar de varias cosas. Fíjate que Sara Ercilia Tijerino me mandó una foto de San Ramón. Estuvieron ayer un pequeño acto con colaboradores de la guerrilla. Esta gente es humilde en el sentido, no porque viven en la pobreza, pero son gente humilde y son gente que hizo unos aportes a la revolución, ¿ves? Enorme y que jamás han andado buscando figurar, ni siquiera que les den nada. Y son de nuestra raza, la raza originaria de este país. Me decía Sara Ercilia que ahí donde estuvieron en el horno, ahí en San Ramón, de ahí salieron los flecheros para la batalla de San Jacinto. Bueno, una parte de los flecheros de ahí salieron, ¿verdad? Entonces ayer hubo un pequeñito acto ahí. No, ayer no fue el sábado, perdón, fue el sábado. Entonces se reunieron allí, estuvieron departiendo un rato, platicando. Estas cosas siempre las hace Sara Ercilia, las hermanas Tijerino, Doris, que ayuda bastante, la comandante Doris Tijerino. Y son cosas bonitas, pues, son pequeños actos con gente muy importante desde el punto de vista de rendir tributo, pues, porque creo yo el tributo no solamente debe rendirse cuando ya te fuiste, no, cuando estás vivo, hermano. Cuando estás vivo. Felicidades a Sara Ercilia. Un saludo a todos los colaboradores y militantes del Frente Sandinista de la comunidad del Horno en San Ramón, Matagalpa, la cuna de los flecheros. La semana pasada, creo que fue el jueves, que falleció el compañero Isidro Ramiro Sosa Hernández, conocido como Pisis. Padecía cáncer y sufrió mucho. Este compañero ya vivía en Managua, leonés de la tropa de Charrasca, de la tropa de Luis Manuel Toruño Montenegro, que fueron muy aguerridos combatientes en la insurrección de León y que hoy se está precisamente recordando su triunfo. Y me decía el doctor Fisher, que también fue compañero de Marvin Saavedra Ramírez, conocido como Chivopando, y eran auténticos líderes de la juventud ahí en los barrios San Felipe, El Coyolar y la Ermita de Dolores en la ciudad de León, y fueron protagonistas, indudables protagonistas
de la derrota de la Guardia Somocista en la ciudad de León. Indudable, o sea, inobjetable. ¿Verdad? Falleció pues el jueves, fue sepultado el viernes. Y nuestra solidaridad con la familia y con los amigos del compañero Isidro Ramiro Sosa Hernández Pisis. Quiero contarle dos cosas de dos héroes poco conocidos. Poco conocidos. Ayer anoche pues estuvimos chateando ahí con el compañero Roger Salvador Sosa Sancho de Esquipula, Matagalpa. Ya está jubilado, promotor comunitario, mucha experiencia. Y Roger nos contaba lo siguiente, pues, quiero resumirlo. Un muchacho cuyo nombre es Norlan Lumbí Guerrero, chavalo, cipote. Nació en una familia relativamente acomodada porque su papá era transportista. Su papá se llamaba Martín Lumbí y su mamá era una maestra de primaria, doña Guillermina Guerrero Luna. Entonces, el chaval estudió primaria y secundaria ahí, en Esquipula. Se bachillera y se fue para Managua. Se vino para Managua para estudiar en la universidad. Aquí se vinculó con los chavalos que ya estaban metidos con el frente en las luchas callejeras, en las luchas estudiantiles. Y para el 79 se va le ofrecen los contactos con los compañeros organizados ahí en Esquipula. Se regresa a Esquipula, se incorpora al trabajo y participa en la liberación de Esquipula, que fue el 10 de junio del 79. Después este grupo de chavalos, después que logran derrotar a la guardia en Esquipula, salieron huyendo los guardias, se fueron para Huaco, para Matagalpa. Entonces después los chavalos se van a San Pedro el Óvago, que queda cerca pues de Esquipula. Pasa que Esquipula es parte de Matagalpa y San Pedro es parte de Huaco. Después de Teutepe subí, es un pueblo precioso. San Pedro es uno de los pueblos más bonitos de Nicaragua. Conozcan, es lindo, lindo ese pueblo. Bueno, el caso es que se van a San Pedro, a liberar San Pedro, para el 14 de junio, 4 días después. Y en el combate, el muchacho sale herido. Norlan Lumbí Guerrero, nacido el 26 de octubre de 1959. No tenía 20 años. Él sale herido. Entonces sus compañeros, después de liberar el pueblo, sacar a la guardia, se lo quieren llevar a Matagalpa para que lo atiendan en Matagalpa. Y no logran entrar porque la guardia tenía cercado Matagalpa. Estaba insurreccionada. Entonces vienen de regreso a Huaco y van con la mamá del muchacho, la mamá de Honor, es decir, con la profesora doña Guillermina Guerrero Luna, y se van al hospital de Huaco. Pero en el hospital lo reconocen dos guardias, que eran de los que habían salido huyendo de Esquipula, lo reconocen. Y entonces lo golpean a él, a su mamá, los humillan. Y prohíben que lo atiendan en el hospital y el chavo se murió. El chavo se murió. El 15 de junio. El 20 de junio, El 20 de junio del 79. Ahí le ayudaron los amigos y sacaron el cuerpo, lo llevaron lo enterraron ahí en el cementerio de Huaco. Pero después del triunfo, pues, exhumaron el cadáver y lo sepultaron en Esquipula. Dice Roger Salvador que fue un joven audaz y valiente. Dice que se conocieron porque estuvieron juntos en la secundaria. Su papá murió ese mismo año, en diciembre. Era transportista. Y su mamá falleció en 1990. La escuela de la comunidad del Barro lleva su nombre, el nombre de la profesora Guillermina Guerrero Luna. Las hermanas de Norlan
de Norland Lumbí Guerrero, se incorporaron a la revolución, alfabetizaron. Norland dejó una hija, cuyo nombre es Anielka Lumbí, sandinista también. Ya Anielka tiene ya 44 años por ahí. Entonces, cuento esta historia porque ¿quién de nosotros conoce a Norland Lumbí? Miren lo triste. Así se llamaba el Parque Municipal de Esquipula. Así se bautizó en el 79. En el 90 triunfaron los somocistas. Le quitaron el nombre al parque. Pero nosotros estamos mandando en Esquipula, creo que hubo un periodo que no ganamos, pero la primera vez que recuperamos Esquipula, si mal no recuerdo, fue en el 2000. ¿Verdad? Y no le hemos vuelto a poner el nombre al parque. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó con el frente ahí en Esquipula? Si el nombre del parque era el Parque Norland Lumbí Guerrero. ¿Por qué no le hemos vuelto a poner su nombre al parque? ¿No te parece? Más aún, me estaba contando Roger que en el 96 ganó el frente la primera vez. Creo que perdimos en las elecciones de 2004, si mal no recuerdo, y volvimos a ganar en el 2008. Si mal no recuerdo, creo que fue así. Pero fue en el 96 que me dice Roger que ganamos. Y no le volvimos a poner el nombre al parque. Ahorita llevamos ya 3 periodos seguidos y nada. Que le volvemos a poner el nombre al parque. Qué barbaridad. Pero es más, dice Roger, ya pasó el 10 de junio, que fue la liberación de Esquipula. ¿Y vos crees que tiraron pero ni triquitaca, mano? Nadie celebró. Nadie recordó la efeméride. Y ahí, está adormecido el frente ahí en Esquipula. ¿Qué pasó? Hay que ponerse la batería, hermano. Esas son parte de la historia patria. Las liberaciones de cada uno de los pueblos es la historia patria. Bueno, saludos a todos los compañeros, las compañeras, saludos especiales a Roger Salvador Sosa Sánchez y muchas gracias por su colaboración. Ahora les voy a contar una historia que es una historia de amor. Ayer alguien me decía ahí, un amigo, que en estas luchas se mata el amor. ¿Qué va a ser, hermano? Pero bueno, debe estarse ahorita riéndose. Pero bueno, les voy a contar esta historia. Los primeros datos me los suministró Yamil Buitrago. Saludos a Yamil. Pero luego conversé largamente, una conversación larga, telefónica, con uno de sus protagonistas, con el comandante guerrillero Elías Noguera, a quien yo conocí con el seudónimo de René. Elías Noguera García, comandante guerrillero, ahora vive en Buaco. Estaba enfermo, pero ya se le ve bien. A ver, está la insurrección final en Estelí. Recordemos, Elías Noguera participó en las 3 insurrecciones: septiembre, abril y la final en Estelí. Era parte del Estado Mayor del Frente Norte, con el Zorro, con el Francisco Rivera. Elías Noguera es de los combatientes originales del Frente Norte, que empieza con Daniel en el lado de Dipilto, ¿verdad? Entonces, está la ofensiva final y están ya con el último reducto de la Guardia, que se había refugiado en la catedral. Lo logran desalojar de la catedral y ellos se meten a un edificio de un turco. Así le decían a un turco, ahí en el almacén de Abel Karim, que era un edificio de 3 plantas. Ahí por catedral. Los estelianos deben saber de quién estoy hablando. Entonces, de la catedral ellos sacan más o menos a 15 guardias que se van a refugiar al almacén del turco, que habían más o menos unos 25 o 30 guardias más. Entonces habían entre 40 y 50 guardias ahí en el almacén de Abel Karim. Era el último reducto de la guardia en Estelí. Y los tienen rodeados. Las tropas sandinistas los tienen rodeados. Elías está dirigiendo esta operación con más o menos unos 25 compañeros en una barricada y en otro puesto donde él estaba. En la barricada está una compañera que era su compañera de vida, con quien se había casado por las armas. Recuerden que
el casamiento por las armas lo crea Carlos Fonseca, en plena montaña. El primero que casó fue al Zorro. Bueno, el caso es que Elías se había casado con una compañera, Fátima Pavón, cuyo seudónimo era Johanna. ¿Verdad? Unos días antes, Johanna era una muchacha nacida en Niquinomo. Pues, pongan cuidado. Su papá era guardia de Somoza. 3 de sus hermanos, guardias de Somoza. Ella tuvo una disputa de adolescente con el Papa en Niquinomo y se fue para la Trinidad. En la Trinidad había nacido su mamá. Entonces ahí tenía una tía y se fue a vivir con su tía. Ahí terminó sus estudios de secundaria y después se vino a Managua a estudiar administración de empresas en la UNAM Managua. Aquí en UNAM Managua se organiza en el Frente Estudiantil Revolucionario, en el FER. ¿Ya? Y después se involucra en escuela guerrillera, etc. Ella tenía una enfermedad congénita, era asma crónica. Y los que son asmáticos saben de qué estoy hablando. Un ataque de asma te es capaz de morir porque no puedes respirar. Fátima, a pesar del asma crónica, jamás dijo no a los entrenamientos, a todas esas caminatas, etcétera, porque hay que ver un entrenamiento guerrillero con lo que significa. El esfuerzo físico que eso implica es colosal. Bueno, Fátima jamás se rindió, jamás bajó la guardia con todo y su ama. El Che Guevara era asmático. Recuerden, él va contando sus ataques de asma. Fidel cuenta mucho de la condición física del Che y jamás el Che dijo nada. Bueno, la Fátima tampoco. Y además Fátima, me contaba Elías, que Fátima era intrépida, temeraria. ¿Verdad? Entonces ella era de las que había una determinada acción guerrillera en cualquier sitio, tantos que combatieron porque se conocieron en la insurrección de septiembre del 78. Entonces suponete, voy a inventar un caso, pues están 2 patrullas, pero tienen mayor poder de fuego y están más numerosos, pues entonces ella se aventaba y se iba solita, decía a los demás, ¡hey! Sean cochones, vámonos, a su compañero, ¿me entendés? Ya que siempre iba adelante, más temeraria, porque a veces, me decía él, y a veces ponía en riesgo la operación táctica, pero era así, una mujer temeraria, aguerrida, valiente, que echaba para adelante, que nunca se rajaba. Entonces, bueno, tienen a la guardia arrinconada ahí y están tratando de hacer que se rinda. Esa era la estrategia de Elías, era someterlos a fuego, lógicamente, pero tratar de que se rindieran. La mayoría ya se había ido. Y lo que hace Elías es cortarle el paso porque desde ahí, desde el edificio de Abel Karim, ellos podían tener un corredor hacia la carretera y nomásito les quedaba. Entonces lo que hizo Elías fue cortarle en la otra esquina la posibilidad de irse a la carretera. Entonces su idea era procurar que se rindieran. Él ve que hay una tanqueta que viene a reforzarlo, entonces ellos están conteniendo la tanqueta en ese punto, en esa esquina. Y al mismo tiempo está la barricada, que están unos 15 compañeros en esa barricada. Entonces en un momento dado, Fátima decide lanzarse de frente contra los guardias que están en el almacén de Abel Karim. Y se tira de la barricada. Y se va sobre el comando. No el comando, pues sobre el lugar donde estaban los guardias. Dice que 3 metros habrá corrido cuando le metieron 2 balazos. Uno en el pecho y otro en el brazo izquierdo. Entonces ella cae, 3 compañeros de la barricada saltan y recuperan su cuerpo, queda viva. Y le avisan a Elías con un correo que había, pues. Un chaval, pues le llega a avisar, pegaron a la Fátima. Entonces Elías sale de ahí, es su compañera. Y él un día antes le había dicho, 1 o 2 días antes, Fátima le había comentado a Elías que ella estaba embarazada. Y entonces, si ella ha dicho antes, lo hubieran retirado de las operaciones
guerrillera para no poner en riesgo su salud ni la salud del bebé. Pero ella no quería que la sacaran de las operaciones. Por eso no lo dijo a su debido tiempo. Ella tenía 3 meses de embarazo. Entonces Elías la halla viva y consciente. Ella andaba una camisa a cuadro, camisa tipo vaquero, que se la había prestado Elías porque ya no tenía... Cada quien andaba 2 mudadas y las tenía... Había estado lloviendo y no se le había logrado secar la mudada de Fátima, entonces Elías le prestó su camisa. Entonces le raja la camisa para ver las heridas y nota la herida aquí en el pecho, en el tórax, pues, que no tiene orificio de salida. Y eso es gravísimo. ¿Qué ocurre? Que las 2 balas eran de Galil. Y las balas de Galil fueron diseñadas por los yanquis precisamente para que fueran como te dijera yo, como una espiral dentro del cuerpo. Y van dañando todo, así van en espiral, como un taladro, taladra el cuerpo. Y no salen. Destrozan todo lo que encuentran a su paso y no salen. Entonces era mentira, ¿no? Pero ella está viva. Y se despidieron, pues. Él le dio un abrazo. La agarraron a Fátima, se la llevaron al puesto médico que tenían ahí por el Calvario. Ahí había una doctora que estaba estudiando medicina en México, que se había incorporado a la fuerza guerrillera. Ahí le dan los primeros auxilios. Allá a la hora, eso fue más o menos poco antes del mediodía, ¿verdad? Del 22 de junio del 79, poco antes del mediodía. Entonces la llevaron allí, después Lía se escabulle un rato del combate, llega al sitio, no había sonda, le tenían que poner una sonda, no encuentran la sonda, se regresa al combate Lía, porque él estaba al frente de esa operación, y es su esposa, y es la madre del bebé, pues, o sea, pónganse en ese lugar, pues. Se regresa, hacia las 5 o 6 de la tarde, cuando oscurece, se va de nuevo al puesto, se llevan a Fátima al hospital de la Trinidad. La Trinidad ya estaba liberada. No sé si es el primer pueblo de Nicaragua que liberaron, pero desde el 6 de junio la Trinidad estaba liberada. Entonces habían establecido un corredor que no pasaba por la carretera, que lograba salir detrás de los cerros y llegaba hasta la Trinidad. Llevan a Fátima al hospital, pero cuando le iban a introducir al quirófano ya ni siquiera la tocaron porque ya falleció. Entonces después ya llegó, eso fue en una ambulancia improvisada, ya llegaron Elías, el Zorro y Antenor Rosal, y se quedó a cargo de las columnas guerrilleras del comandante Julio Ramos. Entonces bueno, después hubo la vela en la casa donde ella vivió, donde se terminó de criar Fátima, y después hubo una ceremonia con todos los honores militares al día siguiente para sepultarla. Ahí está sepultada Fátima. Hay un barrio en la Trinidad que se llama Fátima Pavón. Tenía 21 años y Elías tenía 24. 21 años cuando cayó la compañera Fátima Pavón Johanna. Llevo 2 que pocos conocíamos estas historias. Son historias de héroes de la patria, de los que parieron lo que ahora vivimos. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Son las 7:36. Ahora desmenucemos una parte. Vamos a cambiar de tema. Una parte del extensísimo discurso de Vladimir Putin el día viernes. Ese es un foro que es muy importante para Rusia, el foro de San Petersburgo. Un foro empresarial. El público son empresarios de toda Rusia y también que llegan del espacio de los países del centro de Asia, ¿no? Kazajistán, Kirguistán, etcétera, pues, empresarios, sí. Pero es muy importante para Rusia, pues. Ahí estuvo una delegación de Nicaragua encabezada por el canciller Denis Moncada, estaba el ministro Iván Acosta, estaba Laureano, estaba Daniel Edmundo, entre otros compañeros que integraron esa delegación. Es muy importante así para Rusia ese foro. Y por eso hay dos importantes, y el otro que es ya
de elaboración de estrategias y de ideas. Pero bueno, este es de la parte empresarial. Entonces, Putin, obviamente, había mucha expectativa con su discurso por las circunstancias que vive el planeta. Cuando Rusia inició su operación de defensa de su seguridad y de su soberanía el 26 de febrero. Pero gran parte de su discurso lo dedicó a problemas propios del mundo empresarial ruso y distintas cosas, distintos problemas que ellos tienen. Pero otra parte la dedicó a la geopolítica y algunas valoraciones que me parecen relevantes, algunas definiciones que ofreció. Después de ese discurso, hubo una especie de conversatorio donde participó el presidente de Kazajistán y el presidente de Rusia, con una moderación de Margarita, Margarita Sinovan, no se me pega el apellido, que es la periodista más importante para el gobierno ruso, que es directora de Russia Today, directora de Sputnik, y tiene otro cargo, pues, muy buena periodista, para que le rindo el charro. Les hizo preguntas duras, para más con muy buena formulación. Le rindo el charro. Entonces, eso es lo que ocurrió el viernes. Ahora les quiero contar algunas de las cosas que él dijo, que son importantes, que le hemos venido diciendo, y le ha venido diciendo él y otros dirigentes mundiales a lo largo de los últimos meses. Lo primero, aquí no hay manera, le dijo Putin, aquí no hay marcha atrás. Se acabó el mundo unipolar. A los que creen que se puede regresar a la situación previa al 26 de febrero están locos. No hay nada que hacer. Se acabó. Aquí vamos, esto es irreversible. O sea, aquí vamos a un mundo multipolar. Porque parte de la premisa correcta de que Rusia va a vencer en esa guerra, en la guerra contra la OTAN. Parte de esa premisa. Aquí se acabó el mundo unipolar. Se acabó eso de estar imponiendo reglas a los demás. No, parala. Ya no es así la vida. ¿Verdad? Entonces dice Putin, hace 1 año y medio, en mi intervención en el foro de Davos, volví a insistir en que la era del mundo mundial unipolar ha terminado. A pesar de todos los intentos de preservarlo, de conservarlo por cualquier medio. El cambio es el curso natural de la historia, porque la diversidad civilizatoria del planeta, la riqueza de las culturas, es difícil de combinar con los patrones políticos, económicos y otros patrones que no funcionan aquí. Patrones que desde un centro se imponen a grandes rasgos sin alternativa. El fallo, dice Putin, está en la propia idea, según la cual hay una potencia, aunque sea fuerte, con un círculo limitado de estados cercanos a ella, o como ellos dicen, acogidos por ella. Y todas las reglas de la facturación y de las relaciones internacionales, cuando se hace necesario, se interpretan exclusivamente en interés de esa potencia. En otras palabras, se acabó eso de que está la potencia hegemónica, esa potencia acoge a las que le da la gana, a las que cree que le van a servir, ¿verdad? Y se dictan las reglas, y el que las viole, los castigan. Se acabó, eso se acabó, dice Vladimir Putin. Un mundo basado en tales dogmas no es definitivamente sostenible. Dice, Estados Unidos, al declarar la victoria en la Guerra Fría, se ha declarado embajador de Dios en la tierra, que no tiene obligaciones sino solo intereses. Y estos intereses se declaran sagrados. Es como si no se dieran cuenta de que en las últimas décadas han surgido en el planeta nuevos y poderosos centros que cada vez hacen más ruido. Cada uno de ellos desarrolla sus propios sistemas políticos e instituciones públicas, implementa sus propios modelos de crecimiento económico y, por supuesto, tiene derecho a protegerlo y a asegurar la soberanía nacional. Esto es importantísimo, pues. Se han surgido centros de poder: China, India, Sudáfrica. Solo ahí llevas 3. Sudeste asiático, América Latina. Son centros de poder. Cada quien tiene su propia manera de ser y tiene derecho a defenderla, ¿no?
dice Putin, tiene derecho a protegerlo y asegurar la soberanía nacional. ¿Estamos claros, verdad? Entonces dice Vladimir Putin, estamos hablando de procesos objetivos verdaderamente revolucionarios, de cambios tectónicos en la geopolítica, en la economía mundial, en la tecnología, en todo el sistema de relaciones internacionales, donde crece significativamente el papel de estados y regiones dinámicas y prometedoras, cuyos intereses ya no pueden ser ignorados. Permítame repetirlo, dice Putin. Estos cambios son fundamentales, trascendentales e inexorables. No hay manera de frenarlos, hermano. Y es un error creer que una época de cambios turbulentos puede ser, por así decirlo, aburrida y esperar a que pase, que supuestamente todo volverá a la normalidad, que todo será como antes. No será así. Sin embargo, parece que las élites dirigentes de algunos estados occidentales se hacen ese tipo de ilusiones. No quieren ver las cosas obvias, sino que se aferran persistentemente a las sombras del pasado. Por ejemplo, creen que el dominio de Occidente en la política y la economía mundiales es un valor eterno y constante. Y nada es eterno. Y nuestros colegas no solo niegan la realidad, sino que intentan contrarrestar el curso de la historia. Piensan en términos del siglo pasado. Son cautivos de sus propios delirios sobre los países que están fuera de los llamados 1.000 millones de oro. Consideran todo lo demás periférico y sin escrúpulos su ética, sus puntos de vista sobre la cultura y sus ideas sobre la historia. Y a veces cuestionan la soberanía y la integridad de los estados y amenazan su existencia. Basta con recordar el destino de Yugoslavia, de Siria, de Libia, de Irak. Si no se consigue atrapar y pacificar a un rebelde, se intenta aislarlo, o como se dice ahora, anularlo. Se utiliza todo, incluso el deporte, el movimiento olímpico, la prohibición de la cultura, las obras maestras del arte, por la única razón de que sus autores son de origen equivocado. Esa es la naturaleza del actual brote de rusofobia en Occidente y las demenciales sanciones contra Rusia. Una locura y yo diría un sinsentido. Su número, así como la velocidad de su estampación, no tiene precedente, dice Vladimir Putin. La consecuencia directa, esto es importante, la consecuencia directa de las acciones de los políticos europeos y de los acontecimientos de este año será una mayor profundización de la desigualdad en estos países, lo que a su vez dividirá aún más sus sociedades, y no será solo una cuestión de prosperidad, sino también de los valores de los diferentes grupos de esa sociedad de Europa. Sí, ahora estas contradicciones se suprimen, se barren debajo de la alfombra. Los procedimientos democráticos, las elecciones en Europa, para ser sincero, a veces mira lo que está sucediendo ahí, qué fuerzas están llegando al poder, y todo parece una pantalla. Porque los partidos políticos que parecen gemelos se cambian entre sí el poder, pero la esencia no cambia. Los verdaderos intereses de los ciudadanos y de las empresas nacionales están siendo empujados cada vez más hacia la periferia. Esta ruptura con la realidad, con las necesidades de la sociedad, conducirá inevitablemente a un aumento del populismo y el crecimiento de las corrientes extremas y radicales, a graves cambios socioeconómicos, a la degradación y en un futuro próximo a un cambio de las élites. Se lo está advirtiendo Putin, van a salir de ustedes. Los partidos tradicionales, como se puede ver, están perdiendo todo el tiempo. Surgen algunas entidades nuevas, pero si no se diferencian mucho de las tradicionales, como pasó en España con Podemos, que ayer los arrasaron a los socialistas, a los Podemos ahí en Andalucía. Surgen entidades nuevas, pero si no se diferencian mucho de las tradicionales, tampoco tienen muchas posibilidades de sobrevivir.
todos los intentos de poner buena cara a un mal partido, toda la palabrería sobre costes supuestamente aceptables en nombre de la pseudounidad, no pueden ocultar lo principal. La Unión Europea ha perdido finalmente su soberanía política y sus élites burocráticas bailan al son de otros, aceptando todo lo que se les dice desde arriba, causando daño a su propia población y a su propia economía, a su propio negocio. Esta es la parte geopolítica que abordó Putin, ¿verdad? Yo diría que esa conclusión final, bueno, final porque es lo que yo extraje, es lapidaria. Europa perdió su soberanía. Se lo está haciendo un jefe de Estado, con el cual hasta hace 4 meses muchos de ellos tenían magníficas relaciones. Y les está diciendo, ustedes ya no mandan. Ustedes son súbditos de los yanquis. Así se los está diciendo. Y la verdad es que vos te vas a los hechos y eso es lo que está ocurriendo. Europa es un apéndice. Fíjate que Europa, la Unión Europea ha caído tan bajo que ni siquiera tiene poder sobre la OTAN. Los militares de la OTAN tienen más poder que los políticos que están en los gobiernos de la Unión Europea. O sea, es tan extrema la pérdida de la soberanía. La soberanía la ejerce Estados Unidos en nombre de ellos y les da las órdenes. Y la correa de transmisión ya ni siquiera es la Unión Europea, es la OTAN. Mira, ahorita van a la cumbre a definir a Rusia como el enemigo. Y no sé cuánta babosada más. Y como advertía el canciller Denis Moncada hace un par de semanas, menos de 2 semanas, convertía el canciller Moncada a convertirlo en el instrumento político, hacerlo un organismo político-militar, porque su idea es que sea policía y gobierno a través de la OTAN, dominado por Estados Unidos, obviamente. ¿Verdad? Entonces luego abordó Vladimir Putin la operación en Donbass, pero yo quiero regresar a la parte geopolítica que lo dijo dentro de la operación en Donbass, que bueno, anunció que no se va, que que Rusia no va a abandonar a los pueblos rusos que viven en el Donbass. Eso lo anunció con claridad, lo dijo con claridad. Pero quiero especialmente destacar lo siguiente, porque esto se aplica a nosotros, compañeras y compañeros. ¿Qué quiero destacar? Dice Putin. La soberanía en el siglo XXI no puede ser parcial, fragmentaria. Todos sus elementos son igual de importantes, se refuerzan y se complementan entre sí. Por lo tanto, dice Vladimir Putin, para nosotros es importante no solo defender nuestra soberanía política, nuestra identidad nacional, sino también reforzar todo lo que determina la independencia económica del país, su independencia financiera, de personal y tecnológica. Vamos a detenernos aquí. Siempre lo hemos dicho, lo que te he dicho. O sea, cómo desde distintas experiencias, la rusa, la china, la india, nosotros, Venezuela, Cuba, cómo desde distintas experiencias coincidimos, ¿no?, en las mismas concepciones. Y no es porque hay un acuerdo previo, no. Cada quien desde su experiencia llega a las mismas conclusiones. Es interesantísimo, ¿no? Y entonces, esto de la soberanía integral, nunca mejor dicho, si eso es lo que hemos peleado nosotros, ¿no? Soberanía política, soberanía económica, soberanía cultural, soberanía ideológica, soberanía tecnológica. Esa estamos lejos de agarrarla. Y la económica también, pero en la económica nosotros hemos hecho avances enormes. La autosuficiencia alimentaria, por ejemplo. Claro, somos un país empobrecido. ¿Cómo te vas a comparar con una potencia como Rusia? No, hombre, somos una economía chiquitita y empobrecida, pero al menos ya producimos lo que comemos, hermano. ¿Cuántos países en América, ya no digo el mundo, en América pueden decir lo mismo? Que producen lo que comen. Y soberanía alimentaria. Y la soberanía política en Nicaragua también está vinculada a que aquí venían los organismos internacionales a dictarte qué es lo que tenían que hacer o dejar de hacer.
O venían los gobiernos europeos y el yanqui te ponían oficinas en los ministerios para determinar las políticas que ibas a aplicar. Y eso se acabó. Se acabó. Tenemos también soberanía financiera en el sentido que nosotros tomamos las decisiones de política financiera. No las toma el Fondo Monetario, no las toma el Banco Mundial, no las toma el BID, no las toma el BCE, las tomamos nosotros. Nosotros hacemos nuestro plan, cuidamos nuestras medidas, aplicamos las políticas macroeconómicas y microeconómicas, las que sea, pero somos nosotros. Soberanía financiera. La más difícil de toda la soberanía, creo yo, es la soberanía tecnológica. Ese es harto difícil porque tenés que producir tecnología. Y la verdad es que estamos en un mundo tan interdependiente y que la tecnología muchas veces se la han adueñado los grandes, impidiendo que los pequeños puedan acceder, que es sumamente difícil alcanzar esa soberanía. Los rusos lo pueden hacer, pero no lo van a hacer de un día para otro. Lo van a lograr de aquí a 10 años. Pero mientras tanto, se depende de la tecnología de los países occidentales. Pues. Es sumamente complicado. Y además que la tecnología va en un avance constante, permanente y a pasos agigantados. Lo que hoy es válido en tecnología, ya literalmente 24 horas después se acabó, ya no. Porque apareció un nuevo invento que tiene mejor manera de satisfacer el servicio para el cual había sido inventado el anterior. Es así. Por ejemplo, los teléfonos. Hace 5 años estábamos satisfechos con un teléfono que nos diera, estoy inventando para que tengamos acceso a lo que nosotros mismos hacemos. Un teléfono que te daba 16 gigas pues, en tu cámara o en tu capacidad de almacenamiento. Y ahora, mano, que te dan 5 o 10 veces más que eso. Es así, la tecnología va a una rapidez impresionante. Antes era el televisor de pantalla plana, ¿te acordás? Y ahora, ¿qué es lo que busca todo el mundo? El televisor inteligente, el Smart TV, para poder tener Netflix. Eso es lo que busca todo el mundo ahora. Digo, todo el mundo es un decir. Mucha gente pues busca eso. Es la velocidad. O sea, no solamente es tener la tecnología, sino también acompañar esa velocidad. Y para que nosotros logremos eso, estamos años luz. Pues los rusos sí lo pueden lograr de aquí a 10 años. La soberanía de personal, dice Putin. Importante esto. Es decir, que vos tengas el personal que sea local, que esté suficientemente capacitado, tus científicos, tus especialistas, tus profesionales, tus técnicos, que tengas soberanía de personal. O sea, soberanía integral, hermano. Y dice Putin, el propio diseño de las sanciones occidentales se construyó sobre la falsa tesis de que Rusia no es económicamente soberana, que es críticamente vulnerable, y estaban tan enfrascados en la propagación de mitos sobre el atraso de Rusia, su débil posición en la economía, su supuesta debilidad, y el comercio mundial, que parecían creérselo ellos mismos. Dice, se inventaron el cuento de tal manera que se lo creyeron. Al planear su bombardeo económico no se dieron cuenta, simplemente ignoraron los hechos reales, la forma en que nuestro país ha cambiado en los últimos años. Y estos cambios, y esto me parece muy importante, y estos cambios son el resultado de nuestro trabajo planificado. Porque hay compañeros y compañeras que se resisten a la planificación. No, campeón. En tareas de Estado, en tareas de gobierno, en tareas de partido, hay que planificar. Hay que evaluar permanentemente. O sea, no evalúas al final de una tarea, evalúas diario el cumplimiento de esa planificación, diario, diarina, y vas corrigiendo además. Y lo dice Putin, que no es ningún comunista, que es anticomunista más bien. Resultado de nuestro trabajo planificado para crear una estructura macroeconómica sostenible, para garantizar la seguridad alimentaria, para aplicar programas de sustitución de importaciones, para construir nuestro propio sistema de pagos. Ahorita el resto del planeta estamos hipotecados, hermano, aquí. Si nos quitan el tal SWIFT, que es la conexión de la banca internacional, listo y servido.
La velocidad y la escala de los cambios en la economía mundial, la finanza y las relaciones internacionales son cada vez mayores. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, termino con la idea de él. El rechazo a la globalización en favor de un modelo de crecimiento multipolar es cada vez más pronunciado. Sin duda, la formación, el nacimiento del nuevo orden mundial es un proceso difícil. Seguiremos enfrentándonos a nuevos retos, a muchos retos y riesgos y a factores que hoy son difíciles incluso de predecir y prever. Pero es obvio, dice Putin, que las reglas de contenido del nuevo orden mundial las establecerán los... A ver, oigan esto, voy a subrayar esto, ya nos vamos. Es obvio que las reglas de contenido del nuevo orden mundial las establecerán los estados fuertes y soberanos, aquellos que no se muevan por la trayectoria ya marcada por otro. Solo los estados fuertes y soberanos tienen voz en este orden mundial que vuelve a surgir o están condenados a convertirse en una colonia impotente o a seguir siéndolo. Es necesario esforzarse por avanzar, por cambiar, por sentir el aliento de los tiempos y mostrar la voluntad y la determinación nacional de hacerlo. Rusia está entrando en la próxima era como un poderoso país soberano. ¿Estamos claros? Solo los estados fuertes y soberanos, solo ellos, solo esos estados van a poder sobrevivir y van a poder bailar en el son del nuevo orden mundial. Y nosotros no somos, tenemos un estado fuerte en el sentido nacional de la palabra, claro, a nivel mundial, pero ejercemos soberanía plena, hermano. Podemos bailar en ese tinglado, estamos preparados para bailar en ese tinglado porque ejercemos soberanía. Las colonias, los subordinados a los yanquis, jamás podrán bailar en el son, con el nuevo son del orden mundial. ¿Cuánto va a tardar en construirse eso? A saber, hermano. Va a tardar. Puede ser 1 año, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 50. Pero el que empezó. Y que ya el mundo unipolar, el que Estados Unidos tomaba decisiones y había que acatarlas, se acabó. Se acabó el jabón, hermano. Y estamos construyendo ese nuevo orden que tanto demandábamos durante tantos años, décadas. Los que estamos en el lado izquierdo de la barricada. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.